Bien, jóvenes, tengan todos un buen día, espero que hayan pasado un buen fin de semana y las disculpas del caso ya que el día de ayer no pude publicar el video correspondiente a esta semana. Pero bien, acá estamos, gracias a Dios, con siempre la disposición de poderlos orientar de la mejor manera. Siempre recordarles que se le va a adjuntar un material adicional donde está una explicación más detallada y algunos casos ejemplos. Nada más hacer la mención que esta semana es más de análisis que de respuestas textuales o de interpretaciones o lo que usted entiende. Hoy es más que todo puro análisis. Así que vamos a hacer la explicación lo más breve posible y pues especificando y esperando aclarar todas las dudas que nazcan. En esta semana le voy a proyectar pues el material adicional. En la página 86 del libro de Lengua tenemos en la primera actividad que corresponde al tema, proyecto el libro, la recolección de datos. Ese es el tema. En esta actividad pues nos pide que la tenemos que desarrollar en pares. ¿Qué vamos a hacer en pares? Vamos a responder a las siguientes interrogantes. Literal A. ¿En qué tipo de situaciones se utiliza la recolección de datos? Explicamos y ejemplificamos. Continuamos. Literal B. ¿Qué técnicas o instrumentos conocemos para la recolección de datos? Literal C. ¿En qué consiste cada técnica e instrumento que conocemos? Y explicamos. Y el literal D. ¿Cuál es la utilidad que tiene tomar apuntes o notas? Y hay que explicar por qué. Literal E. ¿Con qué técnica o instrumento de recolección de datos es útil la toma de apuntes? Explicamos nuevamente. Literal F, en qué consiste la cohesión textual y explicamos. Para ello me voy a mostrar material adicional donde está una breve explicación de lo que usted tiene que aportar o contestar en estas interrogantes. Para el primer literal, la interrogante era: ¿en qué tipo de situaciones se utiliza la recolección de datos? Acá le he puesto yo como dos ejemplos. Entonces usted va a explicar en qué tipo de situaciones se utiliza a partir de los ejemplos que le estoy o que le voy a explicar en este momento. Esas situaciones de recolección de datos se utilizan al momento de desarrollar una investigación de un tema que se nos ha asignado como una primera situación. Una segunda es cuando nosotros queremos comprobar una teoría o una hipótesis. Para ambos casos necesitamos recolectar mucha información para poder argumentar o justificar dicha investigación o comprobar dicha hipótesis o dicha teoría. Y usted explica lo demás. Esos serían los ejemplos. En el literal B, ¿qué técnicas o instrumentos conocemos para la recolección de datos? Partamos de lo que es una recolección de datos. Dice que se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista o investigador o estudiante, etcétera, para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Entonces ahí están los diferentes instrumentos y técnicas al momento de poder seleccionar para una recolección de datos. ¿Sí? En el literal C, ¿en qué consiste cada técnica e instrumento que conocemos y explicamos?
En el literal anterior le expliqué o le mencioné varias técnicas o instrumentos. Entonces usted puede retomar dos o tres de los que ya le mencioné, como lo vuelvo a repetir: entrevista, encuesta, cuestionario, observación, diagrama de flujo y diccionario de datos. De esas que le acabo de leer o explicar, usted toma dos o tres y pues da su punto de vista, su interpretación, su conocimiento sobre ese instrumento. Y es lo que usted va a escribir en ese literal. Para el literal D, ¿cuál es la utilidad que tiene tomar apuntes o las notas? De igual forma hay que explicarlo. Para ello le expongo lo siguiente: hacer buenas anotaciones en clase o en una exposición o en cualquier tipo de actividad educativa facilita considerablemente el estudio. En este caso también ayuda o facilita el entendimiento. Y aparte de eso, ayuda de manera decisiva en la comprensión de la materia o de la temática o de la asignatura, de cualquier estudio que estemos realizando. El tomar apuntes implica que se presta atención a lo que se nos explica o lo que le estamos explicando también. Recuerde que eso puede ser en clases o en cualquier actividad académica en la que participemos. En esos apuntes, pues, aparte que es información relevante y que la organizamos de manera como la entendemos. Y eso nos va a facilitar un repaso al momento de estudiar nuevamente este punto, este tema, esta clase, ¿sí? Entonces, esa puede ser una de las utilidades. En el literal E, ¿con qué técnica o instrumento de recolección de datos es útil la toma de apuntes? Y nuevamente hay que explicar. Lo que mencioné al principio, esta guía es bastante de explicar lo que hemos entendido o lo que estamos investigando. Explicar, porque en todas las técnicas es muy importante los apuntes o notas según lo contestado con anterioridad. Es decir, de igual forma usted tomó o retomó los instrumentos que expliqué anteriormente, entonces acá de igual forma usted va a explicarlos porque es importante esos instrumentos en el momento de tomar apuntes o realizar notas. Ok, continuamos. Y en el literal F nos hace el cuestionamiento o pregunta en qué consiste la cohesión textual y hay que explicarla. En este caso, la cohesión textual es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión textual también tiene tres ejemplos importantes: el elipsis, el sinonimia y la recurrencia. Entonces acá, pues, acá le he colocado lo que usted va a explicar. Tiene que explicar lo que es elipsis, la sinonimia y la recurrencia. Y lo explica para desarrollar o darle respuesta al literal F. Volvemos al libro para la actividad 2. En la actividad 2 dice que vamos a leer lo que sería como una definición de lo que es la recolección de datos, que también puede usted retomarla como respuesta para las preguntas en la actividad anterior.
ya que aquí hay bastante información que puede ser reutilizada o le sirve para dar respuestas a la actividad 1 en las diferentes preguntas. En este caso, pues acá nos presenta un esquema de las herramientas para recolectar datos, y pues acá nos da los instrumentos que mencioné anteriormente: técnicas, encuesta, entrevista, observación, que fue lo que se mencionó en su momento. Continuamos con el esquema. Acá está lo que son los tipos de preguntas, cerradas y abiertas, la definición y su ejemplo. Y eso sería para la actividad 2. En la actividad 3 hay que leer la siguiente información. Nos plantea lo que son las estrategias para la toma de apuntes. Hay que leerlo, analizarlo, al igual que los esquemas. Y acá nos presentan tipos de esquemas que ya hemos visto con guías anteriores. Seguido de ello, acá están las características de estos dichosos esquemas. Y nos vamos a ir a la actividad 4, que nos va a servir toda la información en la actividad anterior. En la cohesión textual leemos acá de lo que es la cohesión textual y de igual forma mecanismos de cohesión textual, y aquí están lo que hemos mencionado: la recurrencia, la sustitución y lo vamos a aplicar al igual que hay que entender la actividad 4 y la actividad 3 para desarrollar la actividad 5. En este nos presentan dos textos, hay que leerlo igual con la misma recomendación de 2 o 3 veces o las veces que sea necesario, y vamos a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. Estas preguntas las voy a explicar con el material adicional. Decíamos que en la actividad 3, o más bien repitiendo, que en la 3 vamos a leer la información. ¿Cuál información? La estrategia para la toma de apuntes, los esquemas. En la actividad 4, de igual forma, vamos a leer lo que es la cohesión textual. Y estas dos actividades nos van a servir para desarrollar la actividad 5. En esa, pues hay que leer los dos textos que nos presentan y contestamos la primera interrogante a partir de esos dos textos leídos. ¿Cuál de los dos textos, uno o dos, cumplen con la propiedad de cohesión? Y también nos planteó la definición para que entendiéramos qué es la propiedad de cohesión. Y hay que explicar y presentamos evidencias textuales, es decir, que tenemos que plasmar literalmente o textualmente esa definición en la que nosotros nos basamos para afirmar que tanto el texto 1 o el texto 2 cumplen con la propiedad de cohesión. Recordemos que la propiedad de cohesión son los mecanismos gramaticales, léxicos, semánticos y fonéticos. Los más habituales son la recurrencia y la sustitución, que también nos da la definición de cada uno de ellos. En literal B o pregunta 2, ¿cómo afecta a la comprensión del sentido la falta de cohesión textual? Y argumentamos, es decir, que hay que justificar por qué si no hay una cohesión textual no tiene sentido la lectura que realizamos, no comprendemos lo que leímos. Entonces, si se entiende la lectura ante la falta de cohesión textual, usted tiene que escribir por qué considera que no afecta en nada la falta de cohesión textual. Si es lo contrario, pues usted tiene que escribir por qué o en qué afecta
esa falta de cohesión textual. Acá viene una actividad que lo voy a explicar desde el libro. Acá vamos a reescribir el siguiente texto en el cuaderno, ¿sí? Es decir, de Yaques. Toma su cuaderno y empieza a transcribir lo que está acá en la guía hacia su cuaderno de lenguaje y literatura. El título es de Yaques y el autor es Eliseo Diego. ¿Sí? Lo escribe aplicando, acá está se lo voy a marcar, aplicando los mecanismos de cohesión por repetición y sustitución que estudiamos anteriormente en las actividades que acabamos de explicar. Tiene que transcribirlo, pero aplicando los mecanismos de repetición y sustitución a partir de este texto. En otras palabras, como que le pidieran escribirlo de forma correcta, así lo podemos entender. A partir de la definición que usted comprendió, pero la recomendación de siempre de leer cuando nos presenta alguna información o definición las veces que sea necesaria para que tengamos muy presente esa definición. En la actividad 6, de igual forma, sigo cada una de las etapas para la elaboración de un esquema. Nos van a pedir, nos pide más bien dicho, que debemos de representar un esquema. El tema, pues acá nos dice que es sobre un tema de interés personal, ¿sí? Para eso, pues nos presenta lo siguiente. Nos presenta planificación, nos presenta textualización, nos presenta revisión y al lado derecho la definición o las características que tiene cada una de esas etapas que están acá a la izquierda. Pero aparte de eso también tenemos lo que es la edición y publicación. Entonces acá tenemos, y lo voy a explicar con el material adicional, acá 4 etapas: planificación, textualización, revisión y edición y publicación. Leemos acá las características de cada una de estas etapas y a partir de eso vamos a representar un esquema de un tema que me interese de forma particular. Y para finalizar, acá nos pide una evaluación. Igual, como lo hemos hecho en anteriores semanas, marco con una X donde corresponda. Acá está cierta cantidad de criterios, acá están los criterios como tal y acá usted va a marcar en la X en la sección o en la columna si ha logrado la comprensión de ese criterio o aún está en proceso, ¿sí? Bien, jóvenes, eso sería todo. Vuelvo a repetir lo que ya mencioné al inicio, que en esta semana es más que todo de análisis propiamente a partir de su criterio, partiendo del hecho que usted a través de estas semanas que hemos desarrollado, usted ya tiene una buena cantidad de información que se tiene que aplicar al momento tanto de hacer una lectura como al momento de hacer una escritura. Acá algo bien importante, les voy a mostrar el libro que finalizada la evaluación, que acá está, que nos presenta que son 6 criterios que usted tiene que marcar como logrado o que está aún en proceso de lograrlo. Acá está lo que es práctico lo aprendido. Entonces acá pues solo bastaría con ir leyendo el libro y contestar
o realizar la actividad que nos va pidiendo, ya que con esto vamos a ir finalizando la unidad número 3. Así que sugiero que desarrollen este contenido de Practico lo aprendido para que se les facilite al momento de hacer una tercera evaluación. Espero pues que se haya comprendido y esperemos que para la próxima semana esté un poquito mejor de salud para poder presentarles en momento acostumbrado de los días lunes el material que les va a servir a usted para desarrollar la actividad. Nada más resta decirles que se cuiden, siempre aplicando los protocolos de bioseguridad. Desearles éxito en esta semana en todas las asignaturas, con todas las guías que usted resuelve, y pues nos vemos por este mismo medio en una próxima ocasión. Muchas bendiciones para todos. Bye bye.